Prepárate a descubrir las 7 capas del modelo OSI y lo que hace cada una de ellas. Las 7 capas del modelo OSI. Como lo habíamos platicado, en el modelo OSI tenemos fraccionado todo el proceso de comunicación desde el punto A hasta el punto B. Y esto nos ayuda muchísimo para detectar los problemas o todo lo que requeramos hacer en la red para hacer una optimización o mejorar la velocidad o incluso corregir errores. Las capas son 7. La primera, la más inferior, se llama física. Después sigue la de enlace de datos, luego sigue la de red, después la de transporte, luego la de sesión y la de presentación y por último la de aplicación, que es la más alta. Por lo tanto, la enumeración de las capas viene siendo de la siguiente manera. La física es la número 1, la número 2 es la de enlace de datos, la número 3 es la de red, la número 4 es la de transporte, la 5 es la de sesión, la 6 es la de presentación y la 7 de aplicación. Cuando nosotros queremos manejar o enviar información o paquetes desde un punto A hasta un punto B, esta información tiene que pasar a través de todas las capas. Primero pasa desde la capa superior hasta la capa inferior y después de la capa inferior hasta la capa superior. Por ejemplo, considerando un punto A y un punto B, la información primero pasa por la capa 7 y pasa a través de las capas superiores hasta las capas inferiores hasta llegar al punto B. El punto B, cuando manda la información de regreso, pasa otra vez por la capa física, la capa de enlace de datos, todas las capas hasta la capa de presentación y llega al punto A nuevamente. En este proceso de transferencia de información puede ser que en una parte de este proceso se pierda información y alguna capa falle, y entonces ahí es donde podemos empezar a analizar nuestra red y ver en qué parte, en qué capa está viendo la falla y podemos mejorar o corregir algún error en nuestra red. Vamos a empezar a analizar las capas uno a uno y vamos a empezar por la capa 7, que es la capa de aplicación. La capa de aplicación es la interfaz entre la computadora, entre el usuario final, entre el software que tiene la computadora con el protocolo de la capa 7 de aplicación. Y esos protocolos son los de HTTP, FTP y SMTP. Por ejemplo, HTTP es el protocolo que usa el web browser para mandar información de tu página web hacia otro punto. O el protocolo FTP, que es el que hace y te ayuda a enviar archivos de un punto a otro, o el SMTP, que es el servidor, que es el protocolo para la referencia de correo electrónico. Inmediatamente después de pasar por el protocolo de aplicación, una vez que la información ya pasa por la parte de la aplicación, llega a la capa de presentación. La capa de presentación, como su nombre lo dice, presenta la información en el formato adecuado para que esta pueda ser enviada a la siguiente capa. Por ejemplo, hablando de una página web donde tenemos mucha información, pasa a un formato y en el formato, toda esta información que hay, pueden haber imágenes, pueden haber videos, y debe de estar en el formato adecuado para ser transferido a la siguiente capa. También en esta capa de presentación existe lo que se llaman servicios de encriptado. El servicio de encriptado, por ejemplo, es el que usamos en los bancos, el que usa el sistema de los bancos para evitar que sea robada la información. Entonces, en esta misma capa se encarga de tomar la información, hacer una encriptación de información, como cuando mandamos información al banco, ¿no? Que hay una serie de puntos de seguridad para evitar que sea robada la información. Entonces, esta capa también presenta una parte de encriptación de datos, en la encriptación de datos genérica, que genérica no significa que no sea segura, pero en esta capa también estamos viendo esta parte de encriptado de información para asegurar
que la información llegue segura de un punto A a un punto B. Inmediatamente de la capa de presentación llegamos a la capa de sesión. En la capa de sesión, como el nombre lo indica también, se encarga de establecer las sesiones para iniciar la comunicación. En esta capa podemos tener varias sesiones abiertas de varias información que va a estar siendo enviada o recibida en nuestra red. Bueno, aquí llegamos a una división y podemos explicar que a partir de aquí estas tres capas superiores, que son las upper layers, estas tres primeras capas superiores, son las menos importantes en el mundo de Cisco. ¿Por qué son las menos importantes en el mundo de Cisco? Porque son las capas que se usan cuando la información sigue en la computadora. Porque toda esta información, todo este proceso de información se está llevando a cabo en el software, ya en Linux, en Windows o en el sistema operativo que estamos manejando. Y el ingeniero de red le interesa realmente lo que es todo lo que pasa de estas capas hacia abajo. Entonces, como ingeniero de red, yo al descartar los problemas de la capa 1, 2, 3 y 4, yo podría estar pasando la estafeta al ingeniero de sistemas que se encarga de lo que es toda la parte del sistema operativo para que determine el problema en las capas 5, 6 y 7. Pero como ingeniero de redes, como parte de ingeniero de Cisco, lo que nos importa es lo que pasa a partir de la capa 4 hacia abajo y de la 1 hacia la 4. Inmediatamente después de la capa de sesión tenemos la capa de transporte. Es la capa que yo considero más importante de todas las capas, porque en esta capa se va a decidir cómo va a ser enviado nuestro paquete. Entonces, ¿cómo? Y en inglés podemos considerar cómo, y en inglés how. Y hay dos formas de enviar los paquetes. Es una forma confiable, reliable, o la forma inconfiable, unreliable. Entonces el TCP/IP sería una forma reliable, o sea, confiable, y UDP sería una forma unreliable, no confiable. Y vamos a explicar cuál es la diferencia entre una conexión confiable y una conexión desconfiable, reliable o unreliable. Y no quiere decir que no sea confiable la información, o sea, que no va a llegar la información, simplemente que depende de la aplicación que tú estés manejando, tienes que usar el tipo de transmisión. Es por eso que hablamos de un cómo se va a transmitir. Por ejemplo, la aplicación confiable usamos el protocolo TCP. En ese protocolo se van a enviar la información de un punto A a un punto B y la conexión va a ser seguida de un acuse de recibo o bien llamado acknowledgement. Eso quiere decir que yo al mandar una información a un punto B, el punto B va a regresar un acuse de recibo para confirmar que ha sido enviada la información. Y esto es para asegurar que el paquete que fue enviado desde el punto A llegue completo al punto B. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo estoy mandando un gran archivo, o por ejemplo un archivo de música, o un gran archivo, una base de datos grande, para mí es muy importante que este archivo grande llegue del otro lado, porque recuerden que aquí se van a crear un conjunto de paquetes para poder ser enviado a través de la red hacia el otro punto. Pero yo requiero que sea ensamblado de la misma forma que fue enviado, debe ser reensamblado en el punto B. Yo requiero una conexión confiable para asegurarme que mi archivo llegue completo al punto B. Y entonces aquí viene un conjunto de corrección de detección de errores, de corrección de trama, que asegura que ese archivo fue enviado, porque si en algún proceso en la red llega a fallar algo, el mismo sistema, el mismo tipo de conexión que yo hice va a asegurar que se hagan los mecanismos adecuados para asegurar que llegue el archivo completo. Esto es lo que hablamos con una condición confiable, y esto normalmente está seguido
del protocolo TCP. El TCP en esta parte de la capa de transporte es la conexión confiable. Y cuando hablamos conexión no confiable, unreliable, estamos hablando de una conexión en tiempo real. Y dices, en tiempo real, pues yo requiero más confiabilidad cuando es en tiempo real. No, realmente no. Cuando yo mando un paquete, por ejemplo, cuando conexiones en tiempo real estamos hablando streaming, ¿no? Televisión por ahí, por IP, cuando entramos a YouTube o cuando entramos a una aplicación como estas de Netflix, o cuando entramos a una aplicación de Skype donde estamos mandando voz sobre IP. A mí lo que me interesa es recibir la información en tiempo real. Yo no quiero hacer una detección de errores, porque una detección de errores o un acknowledgement lo que va a lograr hacer es retrasar mi señal y no la voy a recibir en tiempo real. Y si yo recibo, por ejemplo, una señal, una llamada de teléfono y no estoy recibiendo en tiempo real, ya no me sirve para el propósito de la aplicación. Y por ejemplo, si llega a caerse algo de información, si llega a caerse color o llega a haber alguna distorsión de la información, a mí no me importa esto. Yo con que alcance a ver la información, con que alcance a recibir y ver lo que requiero ver, aunque no sea con la mayor definición, entonces estoy recibiendo la información que me sirve, porque no me serviría nada recibir todo recibir todo pausado, bloqueado o con un retraso muy grande. Ya mi aplicación no me serviría. Ya los temas de que esa información llegara con gran calidad ya tendría mucho que ver con la calidad o el ancho de banda del sistema. Pero a mí no me sirve de nada que esta información me llegue desfasada al estar haciendo corrección de errores y estar haciendo acuses de recibo. Entonces, en una conexión no confiable no hay acuses de recibo, y si llega la información al punto B, así como va llegando, y si hay problemas de trama en el camino, esto no importa. Bueno, esa es la parte de cuando es no confiable, cuando es un protocolo UDP. En la capa de transporte también hablamos de puertos. ¿Con qué hablamos de puertos? En una comunicación, por ejemplo, de un punto A a un punto B, hablamos de un servidor, por ejemplo, un server y una computadora. Si yo quiero hacer una conexión de mi computadora al servidor, hay muchos servicios que pueden hacerse, ¿no? Por ejemplo, puedes querer accesar a una página, un HTTP, o puedes quieres accesar a tu correo electrónico, por ejemplo. Entonces, cada uno de estos servicios tienen un puerto. Por ejemplo, el HTTP maneja el puerto 80. HTTP maneja el puerto 80. Entonces, esta capa te ayuda te asigna estos puertos para que tú puedas tener varios servicios disponibles en tu sistema operativo, en tu computadora, y tú puedas accesar a los puntos que requieres. Si tú bloquearas estos puertos, por ejemplo, si bloquearas el puerto 80, no podrías tener servicio y no podrías acceder a las páginas en tu browser. Esta capa de transporte verifica lo que es la parte de puertos también. Se encarga de los puertos. Esta capa de transporte se encarga de verificar y checar estos puertos que nos garantizan que los servicios pueden ser llevados a cabo y se pueden accesar. Bueno, nos vamos a la siguiente capa, que es la capa de red. En la capa de red están todos los dispositivos que son los routers, y proporciona una dirección lógica entre routers, la que nos proporciona una comunicación externa hacia diferentes redes.
El router, aquí lo que está muy relacionado con lo que es la parte de IP. Los routers normalmente tienen una IP que es la que define hacia dónde se van a mover los datos. En la capa de red están los routers y esta capa nos indica todos los caminos para brincar de router en routers y llegar al punto final, que viene siendo un router final, y cada router va a tener una dirección IP que es la que define lo que es el direccionamiento lógico en esta capa. La siguiente capa es la capa de enlace de datos. En esta capa de enlace vienen los dispositivos que son el switch o un bridge. Esta capa se encarga de la comunicación interna de los dispositivos de conexión y están directamente relacionados con lo que es el MAC address, que es una dirección física que viene en las tarjetas de red. El MAC address nos va a permitir llegar a los dispositivos finales, dentro de esta parte. Aquí toda esta parte se refiere a lo que es la parte local, la parte de la red local, toda la comunicación interna, toda esta comunicación es antes de un router. Cuando hablamos de router hablamos ya de la salida hacia una parte externa, ya no sería la parte de la red local. Y cuando hablamos de enlace de datos estamos hablando de toda la parte local. La conexión entre switches y bridges es una parte local que vamos a ver con más detalle en el siguiente video, donde vamos a hacer el camino de un paquete de datos desde un punto A a un punto B con detalle, yendo desde la capa de 7 de aplicación hasta la capa 1 y de regreso. Y vamos a hacer un ejemplo en la vida real de cómo se manejan todos esos paquetes. Pero aquí estamos hablando de que en la capa de enlace de datos estamos hablando de MAC address, que es una dirección física que está grabada. Todas las tarjetas de red las tienen y son diferentes para cada tarjeta de red, y este direccionamiento es local, es dentro de nuestra área, dentro de nuestra red local, y es para hacer llegar información ya sea desde una computadora A a una computadora B, pasando por los switches o por los bridges, utilizando una dirección MAC. Y finalmente llegamos a la capa física o a la primera capa, que es la capa física. En esta capa vienen lo que es toda la conexión física, lo que es los unos y ceros físicos, todo el cableado y todo lo que es los cables, la parte de Ethernet, la parte de cómo está armada nuestra red. Un hub que no tiene ninguna inteligencia, que nada más es un distribuidor de información, un repetidor, está dentro de esta capa física. Este es el estándar físico, todo el cableado, las categorías de cables, y esta nos definen. Si alguna parte física está fallando, nos define cómo podemos repararla, ¿no? Entonces muchas veces cuando estamos trabajando en un sistema te dicen que el problema es la capa física. Entonces tú ya sabes, cuando es la capa física quiere decir que probablemente alguna tarjeta de red, el repetidor o un hub no esté funcionando, que algún cable no esté correctamente conectado o esté fuera del estándar, y por eso no podemos tener una comunicación correcta. Entonces todo esto son los cables, la parte física, la parte de una manera mecánica de nuestro proceso de networking. Bueno, entonces esto es lo que es la explicación capa por capa. Espero que te haya servido. Ahora, lo más importante es, en el siguiente video vamos a hacer una representación, vamos a hacer un ejemplo paso a paso de un paquete, de un requerimiento, un request de una computadora a un servidor, y vamos a ver cómo se mueven los datos a través de todas las capas para llegar del punto B y regresar al punto A. Y entonces este ejemplo que vamos a ver en el siguiente video es una aplicación TCP/IP en la vida real.
Muchísimas gracias por la atención a este video y nos vemos en el siguiente. Si te gustó el video, dale like. Si tienes algún comentario que hacer, escríbelo aquí, abajito. Te invito a que visites nuestra página de redeseducation.com, donde encontrarás información muy valiosa que te ayudará en este fascinante recorrido de consolidación de tu carrera de redes. Si quieres seguir recibiendo información, más cursos, exámenes, quizzes relacionados al tema de las telecomunicaciones, suscríbete a este canal de Redis Education y aprende redes. Gracias.